Pastor Sugel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. Sabemos que ha sido una semana llena de actividades y agradecemos mucho el poder tener esta oportunidad de conversar y de escuchar la predicación de la palabra más adelante. De verdad, gracias. Es un tremendo gozo. No sé si eso está prendido, pero ¿está prendido? Sí, se oye. Realmente es mejor estar en una iglesia local, no es lo mismo que estar en una conferencia o lo que sea, así que contento de estar aquí. Rápidamente, hay un tema que quisiera que podamos conversar un poco, que nos pueda comentar un poco, y es con respecto a la plantación de iglesias, porque tal vez muchos de los presentes no saben, pero la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo recientemente, por así llamarlo, tal vez un año y medio, fue que fueron guiados para plantar o a plantar una iglesia en la ciudad de Santo Domingo o a las afueras de Santo Domingo, no estoy muy seguro, nos podrá dar más detalles, pero quisiéramos escuchar un poquito acerca de esto, qué es lo que mueve el corazón de los pastores y el proceso que llevó para esta decisión. Yo creo que a veces cuando escuchamos la Gran Comisión en Mateo 28, desconectamos ese texto de otros dos textos que están en el Evangelio de Mateo. Perdonen que estoy con la garganta un poco afectada. Pero en Mateo 16, Cristo dice, yo edificaré mi iglesia. Que Cristo no vino a edificar otra cosa. Ahora, ¿qué iglesia fue la que Cristo vino a edificar? ¿La iglesia bíblica de Monterrey o la iglesia de IBCJ en Santo Domingo? No, él vino a edificar su iglesia universal. Sin embargo, 2 capítulos más adelante, en Mateo 18, Cristo habla de la iglesia de nuevo, pero esta vez es evidente que no está hablando de la iglesia universal, porque dice, si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no, ve con 2 o 3. Si no, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Así que aquí tenemos una iglesia que puede escuchar, dilo a la iglesia. Aquí tenemos una iglesia que se puede involucrar con este hermano si no oye a la iglesia, y luego dice tenle por gentil y publicano, es decir, exclúyelo de la membresía de la iglesia local, pero evidentemente, hermanos, yo no puedo excluir a alguien que no ha sido primeramente incluido. Entonces ya Cristo dijo, voy a edificar mi iglesia. Ya Cristo dijo que un aspecto de esta iglesia es una comunidad local con creyentes específicos que se pueden involucrar. Y entonces luego dice en Mateo 28, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Ahora la pregunta es, ¿qué implica esta gran comisión? ¿Es simplemente ir, predicarle a una persona y dejarlo luego solo, caminando por ahí en el mundo porque él pertenece a la iglesia universal? Evidentemente, la gran comisión consiste en iglesias locales plantando iglesias locales. O sea, la gran comisión no termina cuando una persona se convierte, ahí es que comienza, porque ahora tenemos que enseñarle a guardar todo lo que Cristo ha mandado, y por el Nuevo Testamento nosotros sabemos que ese proceso ocurre en el contexto de una iglesia local. Así que la gran comisión es iglesias locales plantando iglesias locales. En el caso de nuestra iglesia, aunque nosotros hemos hecho eso a lo largo de toda nuestra historia, pero más recientemente nosotros pensamos que debíamos mover a los hermanos a tener más en cuenta la necesidad que tenemos de seguir plantando iglesias, pero los pastores llegamos a una conclusión. Nosotros éramos 9 pastores en IBCJ en ese momento, y llegamos a la conclusión de que si nosotros mismos no dábamos el ejemplo, no podíamos esperar que los miembros tomaran esto en serio. Así que nos preguntamos entre nosotros, bien, ¿quién va a salir? Y el pastor Eduardo dijo, yo estoy dispuesto a hacerlo. Y luego el pastor Rafael Alcántara dijo, yo también estoy dispuesto a hacerlo. Eso fue en el 2019 al principio. Así que hablamos con la iglesia y le dijimos, hermanos, primero tenemos que orar porque el pastor Eduardo, el pastor Rafael van a ser enviados por nosotros para establecer una iglesia en la capital, pero hay algo más. Nosotros queremos que hermanos de esta iglesia salgan de su zona de comodidad y decidan irse a plantar con estos 2 pastores. Así que nosotros exhortamos a los hermanos
a que salgan de aquí. Y gracias al Señor, 51 miembros de IBCJ respondieron al llamado. Y lo bueno de eso es que eran hermanos que, verdad, estuvieron siendo entrenados para plantar por meses. Eduardo y Rafael estuvieron viendo cómo estaba su vida espiritual, qué estaba pasando. Y ya cuando se van, plantan una iglesia sólida porque hay 51 miembros allí que están dispuestos a comenzar. Y esta iglesia ha crecido muchísimo. Del 2019, ellos comenzaron, sí, exactamente en el 2019 al final. Y es increíble cómo la iglesia ha crecido. Lo curioso es que ese año, obviamente, cuando se le dijo a nuestra iglesia que 51 miembros iban a salir, algunos se asustaron. Pero ¿cómo ustedes van a mandar 51 miembros de la iglesia? ¿Saben, mis hermanos, cuántos entraron en la membresía ese año? 77. Así que salieron 50 y entraron 77. Y eso ni siquiera se sintió en la iglesia, porque el Señor honra su palabra. Y ciertamente nosotros debemos estar interesados en que nazcan más iglesias locales. Y la idea nuestra es seguir plantando iglesias, no solamente en la capital, sino en todo el país. Y es que esto contrasta mucho con al menos estoy seguro que esto posiblemente sucede en otras ciudades, pero en la ciudad de Monterrey al parecer es la iglesia más grande, tumbar las paredes, hagámoslo más grandes, agreguemos otro piso, sigamos creciendo. Y me quedo esa parte que menciona, ¿no? La importancia y la relevancia y la conexión de la Gran Comisión y la plantación de iglesias. Y es algo que no vemos porque y hemos conversado un poco acerca de esto. ¿En qué contexto es que se hacen discípulos? ¿En qué contexto es que sucede la disciplina y todo eso, ¿no? Y la importancia de poder vivir ahí. Bueno, tú me decías ayer que estuvieron enseñando los unos a otros que aparecen en el Nuevo Testamento. ¿Dónde se cumplen esos unos a otros? Aparte de que es verdad que yo debo tener una inquietud por cualquier hermano de cualquier iglesia que yo vea que no están dando bien. Pero la iglesia local tiene un derecho dado por Cristo a aplicar la disciplina eclesiástica. Ustedes como pastores no pueden poner en disciplina a una persona que no pertenezca a esta membresía. Entonces hay creyentes que no quieren pertenecer a ninguna iglesia local y eso, mis hermanos, es una anomalía porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo no puedo tener a Cristo como mi cabeza si yo no pertenezco a su cuerpo. Y el cuerpo de Cristo es verdad que es universal, pero vemos en el Nuevo Testamento evidentemente que es un cuerpo local porque dice que, por ejemplo, en 1 Corintios 12, que Cristo ha colocado a los miembros del cuerpo como Él quiso. O sea, en una iglesia local están los miembros y esos miembros hacen todos funciones diferentes y así funciona la iglesia local. Ahora, algo importante con respecto al tema de que tú decías de las iglesias grandes. Por favor, hermanos, de verdad, yo voy a decir lo que nosotros creemos. No estoy ofendiendo ni atacando a otros que creen de manera diferente, pero en el caso de IBCJ, nosotros no creemos en las iglesias multiservicio o multicampus porque pensamos que cuando se celebra un servicio 1 hora y luego otra hora es como si fueran 2 iglesias diferentes. Ahora, ¿qué pasa cuando ya el edificio no da más? En nuestro edificio caben probablemente unas 1,400 personas bien tranquilamente sentadas. Si metemos más sillas, pudieran caber unas 1,800 personas. Pero si nosotros vemos que el edificio se está llenando, la idea no va a ser celebrar otro servicio, sino mandar gente para afuera. Porque a nosotros no nos interesa tener una mega iglesia. A nosotros nos interesa que sigan creciendo iglesias locales en todo Santo Domingo. Y eso responde a un cuestionamiento que se nos hizo también en algún inicio a nosotros, de otra iglesia en Monterrey. ¿Van a plantar otra iglesia en Monterrey? ¿No hay suficientes iglesias en Monterrey? Y seguramente tal vez lo mismo pueda llegar en Santo Domingo. ¿Qué? No hay suficientes iglesias en ninguna parte del mundo. Y una razón es, nosotros acabamos de hacer, o un hermano de la iglesia donde están Eduardo y Rafael, acaba de hacer un estudio demográfico de la ciudad de Santo Domingo y de todas las provincias de la República Dominicana. Y descubrimos que iglesias sanas, con una buena doctrina, con una buena eclesiología, con una buena soteriología, la verdad es que en proporción a la cantidad de habitantes es ínfimo. O sea, es que casi no hay iglesias. O sea, que más bien necesitamos más iglesias. Y la ciudad de Monterrey es muy grande. Y el tránsito es muy difícil. Así que...
Sí, ya lo vivió. Hay un aspecto muy importante que creo que también vale la pena tocar el tema con respecto al liderazgo, porque nos mencionó al inicio 9 ancianos originalmente, se reúnen, tienen un tiempo para compartir, para fomentar esa plática, a lo mejor esa rendición de cuentas, ese ánimo por servirse. ¿Qué tan importante es la pluralidad de ancianos en la congregación? Y en este caso, vital, me imagino yo, para poder plantar y animar y soportar y estar ahí detrás, animando, orando por los hermanos que salieron. En el Nuevo Testamento es claro, muy claro, que en las iglesias había una pluralidad de pastores. De hecho, solamente una vez se menciona la palabra pastor en singular y es para referirse a Jesucristo. Él es el príncipe de los pastores, pero luego en todo el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Hechos capítulo 14, versículo 23, dice que Pablo y Bernabé en el segundo viaje misionero constituyeron ancianos en cada iglesia singular, ancianos. Pablo dice que escribiendo la carta a los Filipenses, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Filipos, con sus obispos y diáconos. Hay obispos y hay diáconos. En Santiago capítulo 5 dice, alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia. Así que, y de verdad, hermano, créanme, pudiera citar muchos otros textos, pero el punto sigue siendo que en el Nuevo Testamento vemos que las iglesias, por más nuevas que sean y por más pequeñas que fueran, tenían una pluralidad de líderes. Y esto es muy importante por varias razones. Por un lado, porque ningún pastor tiene todos los dones que se requieren para pastorear una iglesia. Unos van a ser fuertes en una cosa, otros van a ser fuertes en otra cosa. En segundo lugar, porque nosotros cometemos errores y el hecho de tener una pluralidad de pastores nos ayuda a corregir los entuertos y no implementar malas ideas en la iglesia. Y yo siempre que hablo de ese tema, digo que yo no sé cuántas veces en nuestro consejo de pastores yo he llegado a la reunión, que son todos los martes de la vida, que yo he llegado a la reunión de pastores con una idea genial, o sea, una idea que solo a un tipo brillante se le pudo haber ocurrido, y a los 5 minutos mis pastores me hacen ver que es una estupidez. Entonces yo me pregunto, si yo estuviera solo en la iglesia, probablemente estaría cometiendo un montón de errores. Otra cosa que me encanta del consejo de pastores es que las críticas se reparten entre todos. Eso es muy bueno, porque de hecho a veces llega una crítica que tal vez no se dijo de la mejor manera, pero hay uno de los pastores que dicen, ok, no fue la mejor manera, pero vamos a analizar si la crítica tiene razón. Entonces eso de repente como que nos ayuda. En cuarto lugar, esto es importante porque los pastores somos ovejas. Y yo creo, hermanos, que uno de los grandes problemas que ocurre en muchas iglesias locales es que los pastores se convierten en dictadores. Son mini papas porque no tienen a nadie que los pastoree. Nosotros somos ovejas, nosotros necesitamos ser pastoreados. No nos las sabemos todas, necesitamos consejos. Y es bueno, yo le doy tantas gracias al Señor que tengo pastores que velan por mí, que me cuidan, que me amonestan, que me corrigen. Y así de verdad Lalo pudiera estar, no sé, dando muchísimas razones de por qué es tan importante tener una pluralidad pastoral. Sí, no, y uno se asombra del diseño y la sabiduría de Dios en ese sentido también, ¿no? O sea, que recaiga todo sobre un hombre, que todas las decisiones sean de una persona, que este mismo se vea como dictador y que la gente también lo vea de esa manera, pues es algo que preocupa. Y desafortunadamente un síntoma y algo recurrente en algunas iglesias. Un argumento que dan los que creen en un solo pastor es que dicen, pero yo veo en la Biblia el modelo de que siempre hubo un líder que lideraba al pueblo. Tenemos a Moisés, tenemos a Josué, tenemos a los reyes de Israel, y nosotros le decimos sí, perfectamente. Lo que pasa es que en el nuevo pacto ese líder único se llama Jesucristo. Y el hecho de que haya una pluralidad de pastores muestra claramente que la cabeza de la iglesia es Jesús y que nosotros como pastores estamos implementando la voluntad de la cabeza en la iglesia. Y
esta necesidad de ser animados, de recibir esa exhortación muchas veces o esa amonestación, pues definitivamente que en el contexto de pastores, el contexto de líderes, pues cae y se espera también cierta madurez para recibir, para poder hablar, esa confianza que se va creando a raíz del amor y los dones que cada uno tiene, ¿no? Déjenme compartirles, hermanos, un texto bíblico de esto que acaba de decir nuestro hermano aquí. Es que Pablo le dice a los ancianos de Éfeso, versículo 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para pastorear la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Noten que dice Hechos 20:28. Hechos 20:28. ¿Qué yo dije? 28. Hechos 20:28. Dice, miren por ustedes mismos. Ahora, miren la razón que da Pablo de por qué los pastores deben cuidarse a sí mismos. Dice, porque yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces entre vosotros que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Pablo está diciendo aquí, hermanos, y esto es serio, los lobos no siempre vienen de fuera. A veces los lobos se levantan desde dentro. Y lo que es todavía peor, a veces se levanta dentro del mismo consejo de pastores. Entonces, si los pastores son intocables y nadie los puede amonestar y nadie los puede corregir, a la larga la iglesia terminará sufriendo un daño. Hermanos, los pastores no tenemos inmunidad diplomática. Los pastores somos amonestables como cualquier creyente, como cualquier hermano común y corriente de la congregación. Nosotros no pertenecemos a una élite, nosotros no somos especiales, nosotros somos creyentes a quienes Cristo les dio un oficio, el oficio de pastorear la iglesia. Eso es todo. Creyentes normales, comunes y corrientes con un oficio. Así que no somos intocables. Y eso me lleva, y quisiera que pudiéramos ahora pasar un poco la cámara a la iglesia, a la congregación, y al privilegio y responsabilidad que involucra ser miembro de una iglesia, identificarse con una iglesia local. Y a lo mejor podemos comenzar con esa responsabilidad y esa bendición de poder estar orando por sus pastores, o de poder estar ahí animando de alguna manera al liderazgo de su iglesia. Es interesante que en Hebreos capítulo 13, 3 veces se menciona a los pastores. En Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Fíjense que dice, recordad a vuestros pastores. O sea que antes, ya algunos han muerto, pero había una pluralidad de pastores. Acuérdense de ellos. Pero luego en el versículo 17 dice, someteos a vuestros pastores. Y luego en el versículo 24 dice, saludad a vuestros pastores. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son tus pastores? Si tú no perteneces a ninguna iglesia, bueno, yo asisto a la iglesia bíblica de Monterrey. Bien, pero los pastores de esta iglesia no son tus pastores. Simplemente tú vienes a recibir la palabra que se predica aquí, pero tú no perteneces a este cuerpo local. Entonces, la idea es, acuérdate de tus pastores, obedece a tus pastores, saluda a tus pastores. No, mi pastor es John MacArthur en YouTube. No, es que es como, me acuerdo que en este expositor le preguntaron a John MacArthur por qué es tan importante, ¿verdad?, que uno vaya a la iglesia en vez de verlo por televisión. Y dice, bueno, porque yo no puedo darle un beso a la televisión. Y se supone que nosotros nos saludemos con ósculo santo. Entonces, ¿le vas a dar un beso a la televisión? Evidentemente, Cristo quiere que su iglesia se congregue en el día del Señor. Esto es mandatorio. Y que sea tu iglesia. Orad por los pastores, como tú decías. ¿Por qué pastores? Por mis pastores. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha visto una mano por ahí sola? ¿Nadie? ¿Seguro? Vamos, no seas tímido, levanta la mano. ¿Nadie? No, ninguna mano anda sola por ahí. Está pegada a un cuerpo. Y nosotros todos tenemos que estar pegados a un cuerpo local de creyentes. Ese es el
sí, lo que me gustaría que pudiéramos continuar hablando. Debemos de pertenecer a un cuerpo local de creyentes. Pero la membresía, esa palabra parece que nada más la vemos en Sam's, en Costco, parece que es una tarjeta, parece que es una identificación. Muchos, y yo sé que suena raro, porque lo platicamos en esta semana, para ustedes es algo extraño que no entendamos o no se practique una membresía, pero realmente es que muchos venimos de un contexto donde eso no se maneja, donde eso no se habla, y al contrario es algo desconocido, y algo que ahora que estamos comenzando la membresía en la congregación nos preguntan, oye, pues, ¿qué es eso realmente? Porque ¿dónde está eso en la Biblia? Bueno, la Biblia entera, el Nuevo Testamento, asume que existe una membresía. Pero hay algunos textos que lo muestran en una manera más clara. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Aquí está el concepto de membresía y ahora Pablo va a enlistar una serie de dones que el Espíritu Santo da para la edificación de la iglesia. Entonces, si yo no soy miembro de la iglesia, yo no voy a poner mis dones en operación para el beneficio de ese cuerpo local, ni tampoco voy a recibir el beneficio de ese cuerpo local para mí. Por eso es tan importante pertenecer a una iglesia. Y cuando les decía que la iglesia, que el Nuevo Testamento asume esto, por ejemplo, Pablo dice en 1 Timoteo 5, hablando de cómo cuidar a las viudas de la iglesia, dice, no pongas en la lista a ninguna viuda que no sea de más de 60 años, que haya tenido un buen testimonio. La pregunta es, ¿en qué lista? ¿A qué viudas ponemos en la lista? Vamos a suponer que esta iglesia quiere cuidar de las viudas. ¿Qué hacemos? ¿Una lista de todas las viudas que hay en Monterrey? No, es las viudas de este cuerpo local. Pablo estaba pensando en una iglesia donde se podía hacer una lista porque los pastores sabían quiénes eran miembros y quiénes no lo eran. Ellos podían hacer esa distinción. Pero de verdad, me sorprende que hay un montón de iglesias que no tienen membresía y yo me pregunto cómo los pastores saben a quienes deben pastorear, y lo que es todavía más serio, en Hebreos 13:17 dice que nosotros vamos a dar cuenta delante del Señor por esas almas. ¿Por quiénes ustedes van a dar cuenta? ¿Por todos los creyentes de Monterrey? Evidentemente no. Nosotros no vamos a dar cuenta por todos los creyentes de Santo Domingo. Nosotros vamos a dar cuenta por todos los creyentes de nuestra iglesia. Y por eso nosotros tenemos que orar por los miembros, tenemos que estar pendientes de nuestros miembros. Una de las cosas que hacemos en la reunión de pastores es que tenemos una lista de cuidado. Por ejemplo, hay hermanos que todavía no están en disciplina, pero uno los ve que están débiles y que en cualquier momento pueden caer. Nosotros tenemos que orar por esos hermanos, tenemos que velar por esos hermanos. Y yo le doy muchas gracias al Señor por la tecnología, porque en el tiempo de Pablo no existían apps como Breeze, donde nosotros tenemos a todos los miembros de nuestra iglesia aquí. Entonces yo ando con todos los miembros de la iglesia en mi bolsillo. Y así puedo ver, ahí está con sus fotos, cuándo entraron a la iglesia, qué edad tiene, qué tipo de sangre. Imagínense que haya un problema y de verdad, en serio, necesitamos sangre tipo O negativa, que es rarísima. Nosotros sabemos quiénes son O negativa porque están todos aquí. Entonces eso nos permite orar y verle las caras. A veces yo no me acuerdo quién es fulano de tal. Hace poco entró en la membresía. Bueno, aquí está. Hermanos, esto es algo importantísimo. Y vemos nuevamente la sabiduría de Dios y el diseño de Dios en esto, porque el ejercitar los dones, el poder usarlos, dice, usémoslo, somos un cuerpo y somos los miembros los unos de los otros, es una referencia a nos necesitamos unos a otros. De otra manera, ¿cómo vamos a funcionar como iglesia si no nos identificamos? Sí, porque el asunto no es simplemente estar en una lista de miembros, es ser miembro. Son dos cosas diferentes. Estar en una lista de miembros es una cosa, ser miembro es otra cosa muy diferente. Yo tengo la carga de que yo hice un compromiso con mis hermanos. Es lo mismo que el matrimonio. Yo no puedo tomar a una mujer y llevármela por ahí
Digo, puedo hacerlo, pero no debo. Yo tengo 2 hijas y están ya casadas, pero yo no me imagino que un chico llegue a mi casa y diga, pastor, yo le prometo que voy a serle fiel, así que me voy con su hija. No, no te vas con mi hija. Tienes que hacer un pacto de matrimonio. Bueno, la membresía es un pacto. Nosotros hacemos el pacto de cuidarnos unos a otros. Por eso dice, si tu hermano peca, tú no puedes ser indiferente a eso. Ese es tu problema. No es el problema de los pastores. Ese es tu problema. Ve y repréndele estando tú y él solos. En el pacto de membresía, nosotros prometemos que vamos a cuidarnos mutuamente. Y por eso esto es tan importante. Somos, dice Efesios capítulo 2, versículo 19, conciudadanos de los santos, familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular en quien todo edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ese crecimiento del que hablamos, del que se habla, del que habla el apóstol Pablo aquí, se da precisamente por esta práctica, a través de la palabra, a través de los pastores, del ministerio de ellos hacia la iglesia y del ministerio mutuo de la iglesia. Miren qué interesante, hermanos, cómo Pablo plantea lo que es una iglesia local en Efesios 4. Dice que Cristo, la cabeza de la iglesia, ha dado pastores y maestros. ¿Para qué? Para capacitar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. O sea, todos vamos a madurar en el contexto de la iglesia. Pero ¿cómo ocurre eso? Pablo dice en el versículo 15, hablando la verdad en amor. O sea, cuando yo le hablo la verdad en amor a los hermanos, estamos creciendo todos. Y dice en el versículo 16, y este texto es clave en el tema que estamos tratando aquí, dice, de quien recibe nombre, perdón, ese es el versículo capítulo 3 que citó Lalo ahora, pero dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. El funcionamiento adecuado de cada miembro del cuerpo. Entonces, noten qué es lo que debería suceder normalmente en una iglesia local. El domingo se predica la palabra, pero eso no es un fin en sí mismo. Esa palabra está equipando a los santos y los santos ahora deben rebotar esa palabra unos a otros. Es un rebote. Y a medida que esa palabra rebota de mi corazón al tuyo, del tuyo al otro, del tuyo al otro, así es que todo el cuerpo se va edificando en amor. De lo contrario, no vas a crecer y esta iglesia no va a crecer. Así que todos tenemos una tremenda responsabilidad. Hermanos, todos tenemos dones dados por Cristo. Y Pedro dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tenemos esa responsabilidad. Somos parte de un cuerpo. Y aquí viene creo que vale la pena mencionar lo siguiente, y es un diagnóstico que creo que se ve con respecto a una persona asiste los domingos y algunos dicen, yo voy a sentir. Yo vengo a la iglesia a sentir. Desde que se toca la primera canción, el primer canto, ya estoy yo siendo lleno porque estoy sintiendo. Entonces, el primer elemento ahí importante para las personas es yo voy a la iglesia a sentir, voy a recargarme, ¿no? Voy a recargar mis pilas porque necesito para la semana. Y la otra es, yo voy a que me sirvan. Yo pues es una iglesia, todo está cubierto, no hay nada que hacer. Entonces, parece ser que hay dos problemas ahí o una falta de entendimiento de un principio tan importante como es el hecho de ser miembros, porque uno, queremos ir a la iglesia solamente a sentir, no queremos pensar porque toda la semana pensamos, toda la semana trabajamos, entonces lo que queremos es ir a un lugar a sentir, y la otra a que me sirvan porque
pues evidentemente ya está todo cubierto, no hay nada que yo pueda hacer, dice. Voy a decir algo que yo sé que va a sonar extraño, pero en todo el Nuevo Testamento, cuando se habla de la iglesia congregada, solo una vez, 1 Corintios 14, dice que nosotros nos congregamos para adorar. Una sola vez. Todo el resto del Nuevo Testamento dice que nosotros nos congregamos para ser edificados. La edificación es la razón de por qué estamos aquí. ¿Yo estoy diciendo que la adoración no sea importante? No. Es importantísima. Lo que pasa es que en el momento en que un predicador está predicando y yo estoy escuchando y recibiendo la palabra para poder transmitirla luego a otros, yo estoy haciendo el acto de adoración más importante en el momento del culto público. No es cuando cantamos. Y miren, hermanos, los que me conocen saben que a mí me encanta cantar. Ese no es el punto. A mí me gusta cantar. Pero, ¿qué es más importante? ¿Lo que nosotros tenemos que decirle a Dios o lo que Dios tiene que decirnos a nosotros? Evidentemente, lo que Dios tiene que decirnos por medio de su palabra es más importante. Y yo tomo esa palabra y vengo a la iglesia para ver a quién yo puedo servir. Tú decías, vengo para ser servido. Hebreos 10, 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió, y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Entonces, ¿para qué nos congregamos? Déjame hacerte una pregunta y respóndela en tu conciencia. Pero cuando tú te estabas cambiando para venir a la iglesia, ¿tú estabas consciente de que tú te ibas a congregar con un cuerpo donde hay gente necesitada y le pediste al Señor, Señor, yo quiero que tú me ministres por medio de tu palabra, pero por favor, muéstrame dónde hay una necesidad que yo pueda suplir hoy en la mañana? Porque el autor de Hebreos dice que es para eso que nos congregamos, para exhortarnos unos a otros, no solamente para recibir la palabra. Así que, hermanos, claro que nosotros venimos a adorar, pero no olvides que nosotros venimos primordialmente a edificarnos unos a otros, porque lo cierto es que nosotros somos adoradores 24/7. Nosotros debemos adorar a Dios todo el tiempo, pero este es el único momento en que el cuerpo se congrega como cuerpo. Y por eso esta reunión es vital. Pablo dice, 1 Corintios 11, versículo 18, cuando os reunís como iglesia. O sea, es en este momento que nos reunimos como iglesia. Yo puedo pertenecer a un equipo de básquetbol. Aquí no se juega tanto básquet, qué sé yo, fútbol. Yo puedo pertenecer a los Rayados o a los Tigres y jugar en el momento, ¿verdad?, del partido. Pero cuando yo estoy en el supermercado, aunque yo soy miembro del equipo, yo en ese momento no estoy siendo equipo. Ok, si tú eres miembro de la Iglesia Bíblica de Monterrey, tú eres miembro en el supermercado, en tu casa, pero es aquí que el equipo se reúne. Es aquí que nos reunimos como iglesia para jugar el partido. No es afuera. Así que aquí estamos reunidos como iglesia. Es un tesoro realmente, es un privilegio que desafortunadamente, debido a los sucesos de los últimos años, algunos han optado como, mira, no es necesario. Es como la iglesia es parte de la programación. Así como a las 12 me toca ver un partido de fútbol, pues a las 10 me toca prender la televisión y ver un sermón. Otros han pasado o han tomado esa actitud de mi iglesia está en Santo Domingo, mi iglesia está en Los Ángeles, mi iglesia está en Orlando, mi pastor. Y es todo lo que venimos hablando. El pastor no te conoce, tú no conoces, tú no te estás congregando, simplemente estás engañándote con una apariencia de piedad, con una apariencia de que estás buscando de Dios, pero realmente no estás ejercitando tus dones. De hecho, perdón, no sé qué tiempo tenemos. Tú como 20 minutos más. Pero la palabra iglesia, ¿qué significa? Bueno, la etimología es los llamados fuera para pertenecer a otra cosa. Kaleo, los que son llamados fuera del mundo para venir a pertenecer al pueblo de Dios.
Pero esa palabra eclesía en el Nuevo Testamento se usaba aún a nivel político inclusive para hablar de una asamblea legítimamente convocada. La palabra iglesia en su idioma original significa eso simplemente. Es una asamblea de personas específicas que han sido legítimamente convocadas por alguien que tiene la autoridad para convocar esa asamblea. Pregunta, ¿la iglesia de Cristo es convocada por quién? ¿Quién es el que tiene la autoridad legítima para convocar esa asamblea? Es Jesús. Él es el Rey. Así que Él nos ha convocado en su día, el día del Señor, para congregarnos en su presencia y en su nombre. Si tú faltas a esa asamblea convocada por el Rey Jesús, tienes que tener una buena razón para hacerlo. O sea, hay razones de peso para no ir a una iglesia. Hermanos, de verdad, hay razones de peso, hay razones de salud, hay muchas razones de por qué una persona no puede ir el domingo a la iglesia. Pero asegúrate que es una razón que Jesús va a considerar como buena y válida. No los pastores, porque no son los pastores los que convocan, es Jesús. Y hermanos, a mí me sorprende la gracia de Jesucristo, porque Él dice, pongan la hora ustedes, que yo voy a estar ahí. O sea, esta iglesia se congrega a las 10:30 y BCJ a las 11 y Jesús dice, no hay problema, ustedes ponen la hora, yo voy a estar ahí. Entonces yo voy a encontrar a Jesús que me ha convocado y a su pueblo que Él ha convocado también. O sea, nos ha convocado como iglesia, como pueblo. ¿Y saben lo más hermoso de eso, hermanos? No olviden que la iglesia también es universal. En este día, todos nosotros, los cristianos del mundo entero, hemos estado en el mismo lugar. Cuando el sol comienza a levantarse por la mañana en las islas, no me acuerdo cuál, Fuji, no me acuerdo qué isla es, por donde comienza a salir el sol, los cristianos del mundo entero comienzan a congregarse hasta que se pone el sol. Y todos esos cristianos estuvimos en el mismo lugar, en la presencia de Jesucristo, espiritualmente. Así que nosotros somos parte de algo mucho más grandioso que lo que ustedes están viendo aquí. Eso es, de verdad, yo no sé ustedes, hermano, pero a mí me impresiona que Jesucristo nos convoque a reunirnos en su presencia. Y así como hay esta práctica de no congregarse, y ya tocamos un poco el tema de membresía y el compromiso que esto requiere. También me parece que hay otra práctica y es como la de tramitar un pasaporte o una visa de turista y tener un calendario a lo mejor en el refrigerador y decir, mira, ya visité este domingo toca esta. Y hay razones lícitas para visitar, por supuesto, pero el peligro de que esto se convierta en una práctica y al final terminar y decir, todas están mal, mejor me quedo en mi casa. De hecho, cuando consigas la iglesia perfecta, por favor, no te hagas miembro, porque la vas a dañar, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Hay una sola iglesia perfecta, de hecho, es la de Hebreos 12, la de los primogénitos de los justos, ellos ya perfectos en los cielos. Pero aquí todas las iglesias tienen problemas. Pero déjenme decirles algo importante, esos problemas son parte del diseño de Jesús, porque Jesucristo está usando esos problemas para pulirnos y para que nosotros podamos manifestar el fruto del Espíritu. ¿Cómo yo voy a crecer en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, en el contexto de este cuerpo en el que hierro con hierro se aguza? Si yo no tengo eso, no voy a poder crecer. ¿Saben que en el templo de Salomón, cuando se construyó, Salomón no permitía que las piedras se pulieran en el lugar donde se iba a construir el templo porque él quería que fuera en silencio? Las piedras eran pulidas en la cantera. Se medía, aquí falta una piedra de 20 por 30 y entonces en la cantera era que se pulía y se traía la piedra pulidita y se colocaba en el lugar. Bueno, Jesucristo está haciendo un templo espiritual y en el cielo ese templo va a ser perfecto, pero aquí es la cantera. Aquí es donde se están puliendo las piedras y va a haber ruido, hermanos. En las iglesias hay ruido, hay dificultades. Eso es parte del diseño. Si tú no entiendes eso, te vas a convertir en un fugitivo eclesiástico.
Hay personas que viven huyendo de iglesia en iglesia. Y ese no es el plan de Jesús. En alguna ocasión le comentaba a los hermanos aquí en la congregación que cuando como padres cuidamos a nuestros hijos y les decimos, cuida tus amistades, no quiero que te juntes con ellos, quiero que tengas buenas amistades. Y sucede muchas veces que si el niño fuera el que preguntara al papá, bueno papá, ¿y quiénes son tus amigos? A lo mejor hay muchos, nos movería un poco. Realmente mis mejores amigos, mi círculo cercano de amistades, aquellos que considero mis hermanos, con aquellos que soy pulido, que hombro con hombro, saben mis necesidades, saben cómo orar por mí, saben cuáles son aquellas situaciones que me afligen, pues forman parte del cuerpo de Cristo o son personas de fuera, con las cuales pues por supuesto no hay una afinidad, no hay una verdadera conexión, un verdadero fin en común. Y me parece que eso nos hace meditar en la necesidad de poder pertenecer a una iglesia local y evitar estas prácticas, evitar la práctica de nuestra comodidad, porque al final parece ser que todo está cubriendo la comodidad. Hay un poemita que yo cito mucho, así que si me han oído, lamento que lo repita otra vez, pero hay un poemita que dice, vivir con los santos en el cielo, eso será una gloria. Vivir con ellos aquí abajo, eso es otra historia. Y es real, porque nosotros no somos perfectos. Todos aquí estamos en remodelación. Y las remodelaciones son molestas. Sobre todo cuando son encima de tu casa en un apartamento. Hay mucho ruido. Bueno, todos aquí estamos en proceso de remodelación. Y ese proceso de remodelación, ese énfasis en el crecimiento, en la madurez, tiene un origen y un ingrediente esencial, vital, primario, y es la palabra. ¿Qué es lo que sucede cuando la iglesia no está anclada en la palabra? Cuando desde el púlpito muchas anécdotas, muchas experiencias, tal vez mucha música, tal vez mucha otra prioridad, y se olvida uno de la palabra. La palabra es el fundamento. Dice el texto que tú leíste de Efesios, Capítulo 2. Dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo la piedra angular. Los apóstoles pusieron el cimiento. Hoy día hay personas que claman ser apóstoles. No, hermanos, nosotros somos apostólicos y esta iglesia tiene apóstol. Pablo, Pedro, Juan, esos son los apóstoles. Y están aquí. Este es el cimiento. ¿Cuántas veces se echa el cimiento de un edificio? Una sola vez. Bueno, ya el cimiento está puesto. Ya no hay necesidad de que salgan más apóstoles. Parece que hay personas que no les satisface el título de pastores. Mañana serán arcángeles, no sé. Pero bueno, el punto es que los apóstoles están aquí. Y este es el cimiento. Entonces, si una iglesia no predica la palabra, no está cimentada en la palabra, los hermanos no se están hablando la palabra, entonces no están siendo edificados sobre el fundamento. Hermanos, no lo olviden. Yo sé que algunos aquí probablemente pertenecían a la iglesia católica, apostólica y romana, ¿verdad? Antes de ser creyentes. Bueno, todos nosotros pertenecemos a la iglesia católica, apostólica y evangélica. Nuestra iglesia es católica porque es universal. No se circunscribe a Monterrey o a Santo Domingo. Es apostólica porque está cimentada sobre el fundamento de los apóstoles. Y es evangélica porque nosotros hemos sido salvados por el evangelio, estamos siendo santificados por el evangelio. Entonces, todos aquí somos católicos, apostólicos y evangélicos, no romanos. Y en ese mismo sentir de la santificación o definiendo esa santificación que es tan esencial, y me parece que ya con esto estamos por concluir. Colosenses capítulo 1, versículo 28, el apóstol Pablo dice, a Cristo proclamamos, a Él proclamamos, amonestando a todos los hombres, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Cómo es esta relación que vemos de la exposición de la palabra, de la amonestación con la palabra y la santificación? Vamos a hablar de eso en la prédica, porque vamos a predicar de Primera de Pedro capítulo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Ustedes conocen el texto y vamos a hablar más de eso, pero definitivamente Pablo dice en ese mismo pasaje, en ese mismo libro de Colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros.
Así es como la palabra de Cristo mora en abundancia. Ahora la pregunta es, ¿la palabra de Cristo es un visitante de tu vida? Tal vez un visitante regular, va muchas veces a la semana, 2, 3 veces a la semana, o la palabra de Cristo habita en ti, ricamente, abundantemente. Y esa palabra que habita en ti, tú la vas a enseñar a otros, vas a exhortar a otros, vas a consolar a otros con esa palabra en la iglesia. Así es que somos santificados. Cristo le oró al Padre en Juan 17:17 diciendo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No se puede crecer en santidad sin la palabra. No es por experiencias. Pedro dice claramente: ustedes quieren experiencia, yo tuve una genial. Yo estuve en el monte de la transfiguración. Pero no se lleven de eso. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, Pedro está diciendo: yo estuve en el monte de la transfiguración, pero ¿saben qué? Yo tengo algo más grande que esa experiencia, y es la palabra. De paso, cuando dice que no es de interpretación privada, algunos dicen: por eso es que la Iglesia Católica insiste que solo el Papa puede interpretar correctamente la Biblia. No, esa palabra interpretación es la misma palabra que aparece en Hechos 19. Ustedes recuerdan ese problema que se armó con los fabricantes de templecillos de Diana y que iban a matar a Pablo, y Alejandro sale y dice: no, si usted tiene algún problema con estos hombres, en legítima asamblea se puede decidir. Es la misma palabra de Pedro. O sea, lo que Pedro está diciendo es: ninguna profecía de la Escritura fue escrita por decisión privada del autor, sino porque el Espíritu Santo lo inspiró. O sea, no fue que Isaías un día se estuvo inspirado y dijo: voy a escribir del siervo sufriente en Isaías 53. No, fue el Espíritu Santo. Así que, mi hermano, ¿quieres oír la voz de Dios? ¿Te gustaría? Lee la Biblia en voz alta y vas a oír la voz de Dios. Con el tono de tu voz, pero va a ser la voz de Dios. Hemos tocado, me parece, varios aspectos muy importantes. De verdad, muchísimas gracias. Creo que, resumiendo un poco, puede añadir o corregir la importancia de la plantación de iglesias, ¿no? Iglesias plantan iglesias, y estas iglesias son dirigidas por un cuerpo de ancianos, una pluralidad de ancianos, hombres que Dios ha puesto para servir a la iglesia, que a su vez tienen un compromiso con los miembros, y es por eso que aparece esta membresía. Tienen un compromiso con sus ovejas, y las ovejas un compromiso con su pastor y los unos de los otros. Tenemos una identidad, y esa identidad está en Cristo. Y esta fe en Cristo viene por el oír la palabra de Dios, la exposición de la palabra, la importancia de tener la palabra como un pilar fundamental, ¿verdad? Para el crecimiento de una iglesia. Y hermanos, Dios pudo haber enviado ángeles para que pastoreen su iglesia. No se equivocan, no se cansan, lo hacen todo rápidamente, pero Él quiso enviar hombres. Y aunque son hombres que deben tener un carácter aprobado, 1 Timoteo 3, Tito 1, siguen siendo hombres en quienes mora el pecado, hombres que se equivocan, que no siempre estamos ahí para hacer lo que uno quiere, lo otro quiere que uno haga. Pero si nosotros viéramos a los pastores, a los verdaderos pastores, como lo que son, apreciaríamos más la sabiduría de Jesucristo al dar pastores, porque dice en Efesios 4: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esos dones son los apóstoles, que ya están aquí, los pastores y maestros, los evangelistas. Cuando un general conquistaba un país enemigo, volvía a su nación llevando el botín. Y lo que Pablo está diciendo es que Jesucristo es ese guerrero victorioso que subió a la cruz y tuvo una victoria aplastante sobre las huestes del mal, y Él rescató, Él llevó cautiva la cautividad. Hombres y mujeres que eran cautivos del diablo, ahora son cautivos de Jesús, son siervos de Jesús. Y de ese botín, Él repartió regalos a su iglesia, y entre esos regalos están los pastores y maestros. Qué precioso. Así que los pastores son regalos de Jesucristo. Así que son imperfectos y todo eso, pero son regalos que Cristo también está perfeccionando en el contexto de la misma iglesia.
¿Puede guiarnos en una oración para concluir nuestro tiempo, pastor? Padre, nosotros queremos darte muchísimas gracias porque tú no nos has dejado a tientas y en tinieblas con respecto a un tema tan importante como el de tu iglesia local. Gracias te damos, oh Señor, por esta iglesia que ha sido plantada aquí en la ciudad de Monterrey. Nosotros te imploramos, oh Señor, que Jesucristo siempre, siempre sea la cabeza de esta iglesia, porque sea una iglesia cimentada en tu palabra, y que este grupo de creyentes sean un faro de luz en la ciudad de Monterrey para la salvación y edificación de muchos. Bendícelos, bendice a sus líderes, guárdalos de todo mal, sígueles dando a ellos también tu palabra para que ellos puedan transmitirla fielmente a tu pueblo. Y ahora, Señor, en la próxima hora, danos un servicio de adoración en el que nosotros podamos alabar, exaltar, bendecir tu santo y precioso nombre y ser edificados a través de la predicación de tu palabra, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.